Hoy hablaremos de José de Egipto. Aquí vamos. Muy bien, vamos a cubrir los capítulos 3 al 5 de Segundo de Nefi en este programa. Recuerden que Lehi acaba de concluir su especie de tratado filosófico y comenzó ese capítulo 2 con una bendición sobre su hijo mayor Jacob, digo mayor que José. Y ahora pasa a bendecir a José, y al hacerlo, él trae a colación a su antepasado, José de Egipto, y habla de cómo José tuvo profecías, incluso profetizó directamente de los lehitas y de estar en las Américas. Y podemos extraer un poco de eso de lo que tenemos en el fin de Génesis. No es algo muy explícito, pero podemos vincularlo un poco. Pero al parecer, lo que Lehi tiene aquí, y Nefi, en las planchas de bronce tiene profecías muy detalladas, de José que no poseemos actualmente. En el Antiguo Testamento, cosas que atan a Lehi directamente. Y esto es al menos, hay quienes piensan que, Nefi solo está comparando estas cosas con él y su grupo como Isaías. Y dice, Isaías habló sobre este convenio y sobre un remanente de Israel. Somos una especie de remanente de Israel. Podríamos ser algo como lo que dijo Isaías. Pero esto va contra eso. Lehi dice específicamente que José profetizó acerca de su familia y de que ellos son un remanente de Israel. Tengan eso en mente porque lo oirán después como un argumento sobre qué significa comparar. Y así. Es muy explícito aquí lo que Nefi y Lehi dicen sobre ellos siendo profetizados por José de Egipto. Ahora recuerden aquí que hay un vínculo real aquí con José de Egipto a lo largo del comienzo del libro de Mormón. Nefi actúa como si fuera José de Egipto muchas veces, el hijo menor, pasando por aflicciones de sus hermanos mayores, siendo encadenado o lanzado a un pozo. Y por supuesto, Lehi y Nefi son hombres visionarios, según ellos mismos y según Lamán y Lemuel. Y José es un hombre visionario, mucho. Hay mucho vínculo con José de Egipto y obtenemos nueva información. Así que mientras Lehi habla de su hijo menor, José, él pasa a su antepasado, José de Egipto, y dice en el versículo 4, pues he aquí, tú eres fruto de mis lomos, hablando de su hijo, y yo soy un descendiente de José, quien fue llevado a Egipto. Y grandes fueron los convenios del Señor que él hizo con José. De nuevo, una de las grandes cosas del libro de Mormón y la restauración del Evangelio, mediante José Smith, es el mensaje doble que recibimos en todo el libro de Mormón, que es la doctrina de Cristo y el nuevo y sempiterno convenio. Eso es lo que viene, y eso es lo que se pierde en el tiempo de los apóstoles de Jesucristo después de que son asesinados. Perdemos el convenio superior de nuevo, el sacerdocio de Melquisedec, las ordenanzas del templo. Y claro, la doctrina de Cristo es cambiada, dramáticamente y en formas importantes. Y perdemos la comprensión de la exaltación y la tierra prometida de lo que hablan en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que Lehi trae eso aquí, hablando de cuán grandes fueron los convenios hechos con José. Por supuesto, porque aquí están Abraham, Isaac, Jacob y luego José, ¿verdad? Ellos son los patriarcas del nuevo y sempiterno convenio. El convenio abrahámico, el convenio del sacerdocio de Melquisedec y del juramento y convenio del sacerdocio, que es la exaltación. Y él dice, por tanto, José verdaderamente vio nuestro día y obtuvo una promesa del Señor,
que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa de la casa de Israel. Y luego dice, no el Mesías. ¿Por qué diría no el Mesías aquí? Porque el Mesías en Isaías es referido como la rama. Y él dice que hay una rama justa. No habla del Mesías como la rama. Habla de su rama, del árbol, que son los leítas. Así que tiene un entendimiento claro por las planchas de bronce sobre las profecías de su pueblo, sin mencionar las muchas visiones que tuvo. Y luego él va y vincula a un tercer José. Dice aquí, porque José testificó, ese es José de Egipto, diciendo, un vidente levantará el Señor mi Dios, quien será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Y luego en el 7, y a él le daré mandamiento de que haga una obra para el fruto de tus lomos, esos son los lamanitas, sus hermanos, que será de gran valía para ellos, incluso para llevarlos al conocimiento de los convenios hechos con tus padres Abraham, Isaac, José. Abraham, Isaac, Jacob, José. Verdad, el nuevo y sempiterno convenio. Así que eso es lo que vendrá a los descendientes de ley, además del mundo entero. Pero hablando de convenio, hay una relación importante. Entre Efraín y Manasés, los dos hermanos son hijos de José. Y es Efraín. De los gentiles, ellos son identificados tanto como Efraín y los gentiles que traerán esta obra grande y maravillosa a los descendientes de Lehi. Y es su propia obra. Es la obra de sus profetas. Es la obra de los nefitas, que escribieron el libro de Mormón. Y debemos entender que lo que estamos recibiendo en el libro de Mormón es una restauración del conocimiento de estos convenios, porque no tenemos un entendimiento completo en el Antiguo Testamento. Ni tenemos un entendimiento completo en el Antiguo o Nuevo Testamento de la doctrina de Cristo. Y el libro de Mormón nos da eso. Y obtenemos aquí el palo de José y el palo de Judá, ¿cierto? Oirán esto a menudo también, que eso no significa realmente el libro de Mormón y la Biblia. Bueno, significa varias cosas, como cosas en el templo con cierto simbolismo. Puede tener varios significados, pero sin duda es una de estas cosas. Significa el libro de Mormón y la Biblia. Eso es exactamente a lo que se refiere aquí, con el palo de José y Judá. Y José Smith ha declarado eso específicamente, que el libro de Mormón y la Biblia son el palo de José y Judá. Pero algunos dicen que no es así. Mira, puede significar varias cosas, pero significa esto. Y nos da información importante aquí. Él dice, por tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, así que los nefitas y los judíos. Y lo que será escrito por el fruto de tus lomos, y lo que será escrito por el fruto de los lomos de Judá, crecerán unidos para la confusión de las falsas doctrinas. Bien, sabemos, por ejemplo, que Manasés, si observamos al menos en su totalidad, dependiendo de cuánta sangre leíta tengan, no lo sé. Pero si vemos a América Latina en conjunto, podemos ver que tienen la Biblia, ¿verdad? Tienen la Biblia, pero no el libro de Mormón. Así que es el libro de Mormón, que entonces aparece, trayendo los convenios más altos y la doctrina completa de Cristo, que ayudará a convencer a muchos de la verdad y de la doctrina verdadera, y un conocimiento de sus padres, quiénes son sus ancestros. Eso se remonta a Nefi, y Lamán, y Lemuel, y Lehi, y después, por supuesto, hasta Abraham, Isaac, Jacob y José. Y dice algo que ya vimos, y de la flaqueza será hecho fuerte. Creo que este es un concepto realmente importante de entender porque obtienes esto con los profetas, ¿verdad? Y verás a menudo que Moroni dice esto, Mormón dice esto, Moisés, recuerda, no hablaba bien. Y la verdad es que no solemos entender esto, pero en realidad José Smith no hablaba muy bien, especialmente al inicio.
Sidney Rigdon era el gran predicador, pero ser débil. Es importante entender porque lo que están diciendo es que son humildes. ¿Cierto? Si tienes una conexión aquí entre los profetas y Dios, entonces los profetas son débiles. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque son débiles comparados con el ideal e incluso son débiles comparados con lo que predican. Y los pone en esa jerarquía que dice, me someto a algo mucho más alto, a principios que están sobre mí, a un Dios que está sobre mí. Y dice que de la debilidad será hecho fuerte. Bueno, ¿cómo te haces fuerte a partir de la debilidad? Te haces fuerte humillándote y adoptando principios del Evangelio y manteniendo tus ojos en el objetivo, en el premio, que es poner a Cristo ante todo. Y en 15, y su nombre será llamado según el mío, y será según el nombre de su padre, ¿verdad? Habla José de Egipto, y será comparado conmigo por la cosa que el Señor traerá por su mano. Por el poder del Señor traerá a mi pueblo a la salvación. Así que claro, el padre de José Smith padre, también era José. Ley está uniendo todo esto. Su hijo, José, con quien está hablando, volviendo a José de Egipto, y luego diciendo que el vidente se llamará José también. Y hablando de los nefitas que escriben el libro de Mormón, dice, y será como si el fruto de tus lomos hubiera clamado a ellos desde el polvo, porque sé de su fe. Y clamarán desde el polvo, sí, arrepentimiento a sus hermanos, incluso tras muchas generaciones. Es un concepto importante. Una y otra vez tenemos una corrupción del Evangelio con el tiempo. Y así, nuevas dispensaciones deben comenzar con un nuevo profeta al frente de esa dispensación, como con José Smith, como con Jesús, como con Moisés y Abraham y Enoc y Adán, etc. Y así el polvo es una representación de lo que sucede cuando tomas esa información, convenios, conocimiento de la doctrina de Cristo y convenios, y lo entierras. ¿Verdad? Sabemos con el tiempo, con todo podemos ver la roca geológica y ver lo que ha sucedido durante cientos de miles, durante millones de años. ¿Verdad? Hay cosas que podemos decir que claman desde el polvo. Hay un conocimiento, una inteligencia, o algo que despierta inteligencia de la roca que podemos ver. Y es lo mismo cuando tomamos cosas que están enterradas, como los rollos del Mar Muerto, y muchas otras cosas, y muchas cosas probablemente que todavía vamos a encontrar, enterradas bajo el tiempo, o enterradas bajo el polvo. Y así el tiempo cubre estas cosas, y estos son los tiempos de apostasía, pero eventualmente claman desde el polvo, como el libro de Mormón. Y luego en 21 él dice, porque debido a su fe sus palabras procederán de mi boca a sus hermanos, que son el fruto de tus lomos. Y la flaqueza de sus palabras las haré fuertes en su fe para el recuerdo, mi convenio que hice con tus padres. De nuevo, es el nuevo y sempiterno convenio que vuelve, es la plenitud del Evangelio. Y se manifiesta no solo en la doctrina del libro de Mormón, que está allí, y en otros libros de doctrina y convenios y la perla de gran precio y de los profetas, sino en los templos, donde tenemos la plenitud del Evangelio allí y las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec que están esparcidas por toda América Latina y el mundo. Eso es en cierto sentido recordar mi convenio, que está siendo llevado a todos. Pasamos al capítulo 4. Y, como notas, un resfriado no es bueno para un podcaster. Así que tenme paciencia con esto. Lo aprecio. Y aquí Nefi luego sigue con lo que Ley ha estado diciendo sobre José de Egipto y sus profecías. Él dice que verdaderamente profetizó sobre toda su descendencia, al igual que Ley. Y las profecías que escribió no hay muchas mayores,
Sería genial tenerlas, ¿no? Y él profetizó acerca de nosotros. Por lo tanto, aquí hay una clara alusión de que ellos son el cumplimiento de la profecía de José. Profetizó sobre nosotros y nuestra descendencia y están escritas en las planchas de bronce. Así que, al leer las planchas de bronce, ven que José ha profetizado sobre ellos aquí. Saben que son ellos, y no es solo de las planchas de bronce que obtienen esto, lo obtienen de las visiones que han tenido. Saben que José está hablando de ellos. Y luego Lehi reúne a todos y les da sus bendiciones finales. Les dice que si obedecen, prosperarán. No, porque siguen principios que funcionan. Y en el 12 se nos dice que envejeció y aconteció que murió y lo enterraron. Y luego, al no estar su padre, el caos comienza a desatarse. Y Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael, ellos como que se unen contra Nefi y Sam y las hermanas de Nefi, junto con Jacob, José y Zoram, hasta intentar buscar la vida de Nefi y deben huir. Otra vez, cuando hay un grupo, siempre habrá una separación del trigo y la cizaña. Así funciona. ¿A dónde irá el trigo? Al desierto. El trigo es el que sale. La cizaña permanece. Y tenemos el Salmo de Nefi desde el 17. Y él dice, no obstante, a pesar de la gran bondad del Señor, al mostrarme sus obras maravillosas, mi corazón exclama, oh, miserable de mí. Sí, mi corazón sufre, debido a mi carne. Mi alma se duele a causa de mis iniquidades. Podríamos decir, ¿cómo puede ser si Él es tan recto? Bueno, claro, cuanto más justo eres, más notas lo que haces mal, aunque no sean graves. Creo que aquí hay un principio de fe y arrepentimiento, los dos primeros principios del Evangelio en el 19. Él dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime, debido a mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Esa es una de las partes difíciles del arrepentimiento, ¿cierto? La penitencia o el arrepentimiento es algo que significa dolor. Es volver por el dolor. Proviene del latín repere, lo cual significa arrastrarse, ¿no? O gatear. Y por tanto es básicamente humillarse en el suelo a través del polvo. Y arrastrarse por el proceso de arrepentimiento significa que te humillas. Y no es fácil. No, he pasado por esto. Y estoy seguro de que has pasado por esto donde tienes que arrepentirte de algo. Y tratas de posponerlo. Porque no quieres pasarlo. Y no obstante, atravesarlo es lo que te conduce al otro lado. Porque no quieres el dolor. Y así, mientras te mantengas en cierto estado mental, sin arrepentirte, entonces no duele, ¿no? No sientes el dolor. Hasta que finalmente algo ocurre y te enfrentas. Y la realidad llega. El arrepentimiento no es fácil, pero es necesario. Y él dice aquí, deseo regocijarme, pero mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, y esta es la clave para superar ese arrepentimiento, yo sé en quién he puesto mi confianza. Recuerden, confiar es fe. Por lo tanto, si tenemos esa fe en el Salvador y en su sacrificio, podemos pasar el proceso de arrepentimiento más fácil. Entendemos que fue pagado y allanado el camino para nosotros. Y podemos pasar por eso. En el 23 dice algo interesante. He aquí, ha oído mi clamor de día y me ha dado conocimiento por visiones en la noche. Por tanto, de nuevo, cuando observamos visiones como esta, de lo que hablamos, muchas veces es un sueño. Hay diferentes palabras, a veces sueño, a veces visión. ¿Es durante la noche mientras duermes? ¿Es de forma subconsciente? ¿Es consciente? Parece que mucho se da en sueños nocturnos. Me gusta el 24. Dice, de día me he vuelto audaz, en oración poderosa ante Él. Entonces,
encerar. Algo es tener las capas de cera añadidas una y otra vez. Y así, cuanto más oramos, mejor lo hacemos. Y más audaces podemos ser con ella. Lo he visto en mi vida. Cuando estoy en un estado de espiritualidad que me permite ser débil y humillarme y estar en una posición de oración, me hago más fuerte y audaz al orar. Y parece que puedo pedir con confianza. Y continúa en el 32. Él dice algo que es importante. Él dice que las puertas del infierno se cierren continuamente ante mí, debido a que mi corazón está quebrantado y mi espíritu se encuentra contrito. Ahora bien, es tradicional en el cristianismo afirmar que un corazón roto y un espíritu contrito eran el sacrificio requerido, una vez que la ley de Moisés terminó, y dejamos de el sacrificio animal. Y así ahora el sacrificio es, lo que ponemos en el altar es un corazón quebrantado y espíritu contrito. Eso es verdad y no. Es verdad que eso es lo que hacemos. No es verdad que comenzó al final de la ley de Moisés. Corazón quebrantado y espíritu contrito. Estamos casi 600 años antes de que Cristo nazca. Un corazón quebrantado y espíritu contrito siempre se han requerido. Eso no inició tras la muerte de Jesús o el fin de la ley de Moisés, y de hecho apenas un par de capítulos antes oímos eso y lo vemos en los Salmos. Corazón quebrantado y espíritu contrito en el Antiguo Testamento. Me gusta esto sobre la ley menor. Y preparar el camino, ¿cierto? Hemos hablado de procesión en el pasado. Dice en el 33, oh Señor, rodéame con tu manto de justicia. Eso es imaginería del templo, ¿verdad? Oh Señor, ¿acaso abrirás un camino para mi escape ante mis enemigos? ¿Enderezarás mi senda ante mí? ¿Acaso no pondrás un tropiezo en mi camino? Esto es, otra vez, hablamos de los tropiezos puestos en el camino de la procesión que hay que quitar, a fin de traer el sacerdocio de Melquisedec, el rey. Sino que tú despejes mi camino ante mí, y no pongas vallado en mi camino, sino en los de mi enemigo. Una clara alusión a la ley menor de despejar el camino, preparad el camino. Y luego en el 5, solo un par de cosas, en el versículo 10. Y observamos guardar los mandamientos, los estatutos y los mandamientos del Señor en todas las cosas, de acuerdo con la ley de Moisés. Aunque ellos conocen la ley superior y probablemente tienen muchas ordenanzas de Melquisedec que ellos siguen, en este tiempo han sido instruidos a seguir la ley de Moisés y la seguirán hasta que Cristo se les aparece. Y luego algo de contraste entre nefitas y lamanitas, ahora que se separaron. Vemos que si sigues principios verdaderos y el Evangelio, tu civilización es más fuerte. Dice en el 15, y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar toda clase de madera y hierro, y de cobre y de bronce y de acero y de oro y de plata, y minerales preciosos que abundaban mucho. Y yo, Nefi, edifiqué un templo. Así que, otra vez, el centro de toda civilización antigua. Y para nosotros en nuestra cultura, siempre fue el templo. De ahí sale todo. Tienes arquitectura allí, tienes arte, tienes ciencia, tienes navegación y astronomía de las estrellas en la forma en que el templo está alineado. Tienes ingeniería, tienes canto, tienes doctrina y religión. El templo es el centro de la cultura y puedes verlo uniendo aquí el templo con la edificación de edificios y de comenzar a edificar su ciudad de Nefi. Y él dice, lo construí según el modelo del templo de Salomón. Él tendría eso en las planchas de bronce, básicamente el plano allí. Y en el 17, y aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuera industrioso y trabajara con sus manos. Esto se contrastará con los lamanitas que son ociosos. Así que, de nuevo, para mí, la fe, la esperanza y la caridad te ayudan a no ser ocioso, y si tienes eso anclado en la doctrina de Cristo, entonces esas cosas abundarán. Y si puedes mantener y difundir eso en la sociedad, mientras más puedas hacer eso,
más exitosa va a ser tu civilización. Más exitosa será tu familia. Y rápido, una confirmación sobre, de nuevo, las pieles de negrura. Dice que los lamanitas se volvieron como pedernal. Oscuro, ¿verdad? Piedra oscura. Por tanto, como eran blancos, bellos y deleitables. Para que no fueran seductores para mi pueblo, el Señor hizo que una piel de negrura cayera sobre ellos. De repente se vuelven ociosos. No siguen la doctrina de Cristo. No tienen mayor fe, ni mayor esperanza, ni mayor caridad. Pero ahora de repente son más oscuros en su piel. Bueno, de nuevo. Piel de negrura es un término simbólico, ¿verdad? Es su semblante, es como podrías verlo. Su semblante es más oscuro. De nuevo, podría haber manifestaciones físicas, en términos de que tal vez se mezclen con otros, pero no habría pasado mucho aún en tiempos de Nefi. Esto es probablemente una frase simbólica. Obtenemos confirmación en el versículo 24. Dice, y debido a su maldición, vendrá la piel de negrura, que estaba sobre ellos, se hicieron un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y buscaban en el desierto bestias de presa. Eso no tiene nada que ver con el color de su piel, ¿verdad? Tiene que ver con los principios que enseñan y repiten a sus hijos. Es una forma de ser, es un estado de ser, es como es tu semblante. Y el Señor dice en el 25, serán un azote, hablando de los lamanitas, para tu descendencia para incitarlos a recordarme. Así que así es como funciona, ¿verdad? No, es difícil para nosotros recordar a Dios a menos que pasemos por la adversidad. Y hay un plan aquí. Y es muy posible que sin los lamanitas, los nefitas jamás habrían podido seguir con escribir el libro de Mormón y tener el nuevo y sempiterno convenio como parte de su teología y producir el libro de Mormón para nosotros en los últimos días, para devolverlo a los descendientes de Lehi. Y así Lehi y Nefi usaron a José de Egipto y sus profecías para mostrar cómo sus hijos, sus descendientes, son un resto de la casa de Israel y que habían sido profetizados por su antepasado José de Egipto. Y se nos dice cómo mediante el convenio, estos grupos, lamanitas ahora y nefitas como pueblos separados, los efraimitas en los últimos días, los gentiles y finalmente todos los de las islas y del mar en todo el mundo, cómo trabajarán juntos en los últimos días para llevar a todos el conocimiento del nuevo y sempiterno convenio y la doctrina verdadera de Cristo. Hablaremos la próxima vez.